Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a tener un episodio que vamos a tocar varios temas, muchos de ellos internacionales y algunos eh, de, de índole interna, nacional. El primer tema que vamos a tratar es el conflicto en Medio Oriente. Conflicto que vamos a tratar de tratar desde un punto de vista objetivo, de hechos, de análisis de los actores, como hacemos siempre. Luego vamos a hablar del tema nacional, el tema de las prepagas, Velocopit, monopolio, oligopolio, ley de defensa de la competencia, minarquismo, anarcocapitalismo. Vamos a hablar un poco de todo con ese tema que dispara un montón de conceptos y que nos va a ayudar a hacer un análisis de qué está pasando, qué piensa el gobierno, cómo actuar. El talón de Aquiles. Así es. Y vamos a pasar también por el tema de las dietas en el Senado, un tema que sucedió ayer, hoy es viernes 19 de abril que estamos grabando. Sucedió ayer y da para charlar y para analizar, hay varias cuestiones interesantes ahí. Y por último, vamos a analizar algo de las relaciones exteriores de Argentina, en particular con Brasil, tema que hemos tratado varias veces, que nos llama la atención, en el que ponemos el ojo, y que en los últimos días pasaron cosas muy buenas, muy interesantes, un acierto del gobierno de Milei, y lo queremos tratar porque, como es algo que venimos hablando, cuando suceden cosas buenas, también hay que destacarlas. Porque realmente las cosas que vamos a comentar al final del episodio son muy buenas y muy positivas. Y con esto dejamos hecha la invitación para que nos escuchen hasta el final. Verán ya que no los vamos a defraudar, como decía uno. Bueno, antes de arrancar con este tema, que es un tema sumamente delicado por la cuestión que justamente es un conflicto armado, no sé si llamarlo guerra, pero sí que es un conflicto armado, muy tenso en la región de Medio Oriente, queremos aclarar que esto va a estar basado principalmente en información que maneja, o sea, agencias de noticias como AFP, Reuters, Europa Press, también información oficial de estados. Esto quiere decir que no estamos utilizando información, por ejemplo, de Twitter o de otras fuentes, más que nada porque, como sucede en todo conflicto, y ahora después inmediatamente esto voy a hacer una aclaración, circula mucha desinformación y eso es justamente un problema. Que es parte de la táctica militar muchas veces, ¿no? Justamente por eso. Y además, lo que quería aclarar es que este es un conflicto que viene de años, ¿no? No es algo que sucedió ahora, lo descubrimos y no. Lo que sí es cierto es que ahora empezamos a hacer esto, sucedió esto y nos tomamos el desafío de querer entenderlo. El objetivo principal justamente de este tema, que es esto, es por qué ocurre lo que ocurrió, es decir, mirar el pasado reciente obviamente, poder entender las motivaciones de por qué se dan los acontecimientos. Más o menos la metodología es plantear hipótesis. Hay que aclarar acá que las hipótesis no son ni verdaderas ni falsas, sino que son proposiciones que tienen una posibilidad de ser verdaderas o falsas, son herramientas que nos permiten avanzar en razonamientos y de las cuales a esa hipótesis la vamos a corroborar, ¿no? Vamos a ver si realmente
son verdaderas o son falsas, las vamos a relativizar. También vamos a tratar en este episodio, pero también en futuros, si es que ocurren más hechos, hipótesis que surjan en la opinión pública, también lo vamos a tratar. Nuestro interés no es básicamente decir quién es justo en la guerra, eso hay que aclararlo. Creo que ambos, es decir, Milán y yo, somos personas de paz, a los cuales todas las guerras nos generan ciertas preocupaciones e inquietudes, por más que parezcan que no nos tocan, Así es. sí nos tocan, Sí, y más en un mundo globalizado. correcto. Creo que antes de entrar más en el conflicto, hablar un poco de los estados en cuestión, que básicamente es Irán e Israel. Vamos a hablar un poco más de Irán en este episodio. Voy a hacer una breve descripción de Islam. La República Islámica de Irán tiene una superficie de 1.648.000 kilómetros cuadrados, es el puesto 17, es decir, que es el 17º país más grande del mundo, casi 3 veces España. Tiene una población aproximada de 89 millones de personas. También ocupa el puesto número 17 en el mundo. Tiene una forma de gobierno peculiar para Occidente porque es una república islámica presidencial teocrática. El líder supremo es Ali Khamenei, hemos hablado muy breve de él en algún episodio, y el presidente es Ebrahim Raisi. Y yo le digo a los oyentes, presten atención cuando ahora Agustín va a comentar cómo es esto de la República Islámica Presidencial Teocrática. Muy interesante la descripción de la forma de gobierno. Presten atención que ahora viene y es muy interesante. Bueno, en cuestión, el ayatolá Ali Khamenei, es decir, el líder supremo, es el responsable de delinear y supervisar todas las políticas del Estado. También es el comandante de los servicios de inteligencia y de las Fuerzas Armadas. Tiene un poder sobre todo, digamos, sobre el poder judicial, sobre la prensa y sobre los guardianes de la Revolución Islámica, que hemos hablado de ellos. Después vamos a conectar episodios pasados con cosas que vamos a ir diciendo. El presidente de la República, es decir, el que es ahora Brahim, es elegido por sufragio universal, mayor de 18 años. Sin embargo, para ser candidato debe ser aprobado por un consejo de guardianes, que está compuesto por 12 miembros, de los cuales 6 son elegidos directamente por el líder supremo. El resto 6 indirectamente son elegidos por el líder supremo. Eso también hay que decirlo. Este líder supremo es elegido por un cuerpo de clérigos que se llama la Asamblea de Expertos, en los cuales también son elegidos por sufragio, pero los candidatos pasan por el mencionado anteriormente Consejo de Guardianes. Una sola breve descripción económica es que en los últimos 10 años la moneda iraní perdió casi el 100% de su valor frente al dólar. Nos ganaron en ese punto, en comparación con Argentina. No hay mucha información oficial sobre la pobreza, pero se estima que es alarmante. Algunos hablan de una pobreza extrema alrededor del 80%, que me parece demasiado. La República Islámica de Irán habla de 35%. Si decimos, bueno, 35-80, no vamos a inventar un número, pero bueno, entre esos números es un número grande. Ya igual 35 es altísimo. Por eso. Por otro lado, a Israel, que quizás lo conocemos un poco más, no voy a hacer un desarrollo porque es un típico república unitaria parlamentaria. En Europa hay un montón de casos del estilo. Tiene una superficie de 22.000 kilómetros cuadrados, es extremadamente chico. Una población de 9,5 millones de personas. El primer ministro que le hemos mencionado bastante es Benjamin Netanyahu. Y ahora vamos a entrar un poco a esta cuestión de las hipótesis, es decir, de las preguntas que nos vamos a plantear y que las vamos a intentar responder.
La primera pregunta que me planteo es el por qué ahora, ¿no? Hablando del por qué ahora el ataque de Irán. El ataque que fue en estos días, que todos hemos visto del lanzamiento de casi 300, alrededor de 300 drones misiles lanzados. Que lo hemos comentado en un posteo en nuestro Instagram, que aprovechamos para recordarlo, @craft_courier. Justamente, así es. Que está muy bueno, si no lo han visto, ver ese posteo, porque ahí se hace justamente una cobertura del hecho. No se trata. Ahora lo que estamos haciendo es tratarlo. Analizarlo correctamente. Pero bueno, volviendo con la pregunta, el por qué ahora, establezco dos posibles respuestas, ¿no? La primera respuesta corresponde más al porqué del ataque en sí. Según Irán, fue por el ataque que sufrió su sede diplomática en Damasco, Siria, en el cual terminó con la vida del comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohamed Reza Zahedi. Eso sí, hemos hablado en episodios pasados. No recuerdo el número, pero en alguno está. Pero de los últimos. Sí. Sin embargo, a esto se lo puede relativizar. ¿Por qué? Porque Irán no siempre reaccionó de la misma forma. Por ejemplo, Qasem Soleimani tenía el mismo cargo que Mohamed Reza Zahedi y en el 2020 fue asesinado en manos de un dron misil lanzado por los Estados Unidos, que alguno quizá lo recuerda porque Donald Trump lo ha manifestado públicamente, es decir, se adjudicó el ataque. Y justamente Soleimani tenía mucho más poder que Mohamed Reza Zahedi, era como el líder nacional, uno de los líderes nacionales de Irán. Como dije, Estados Unidos se adjudicó de esto. Irán dijo que se iba a vengar, pero esa venganza nunca llegó. Otra cosa que también se puede aclarar es que entre Soleimani y Mohamed Reza Zahedi hubo otro alto cargo asesinado de esta Guardia Revolucionaria Islámica que he mencionado, que fue en diciembre del año pasado. Es decir, no es que asesinaron a Soleimani en el 2020 y a Mohamed en lo que ocurrió en Siria, y en el medio no pasó nada. No, hubo otros cargos altos asesinados también. Irán también dijo que se iba a vengar y tampoco sucedió. Justamente en diciembre del 2023, el portavoz de esta Guardia Revolucionaria Islámica había dicho que el ataque de Hamas contra Israel en octubre del año pasado había sido venganza de Soleimani, pero jamás lo desmintió y dijo que no tenía nada que ver lo de Soleimani con su ataque. Por lo tanto, la hipótesis de que el ataque haya sido en venganza del asesinato de un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica o de las fuerzas Quds es poco sostenible, excepto que esté en conjunto con otras motivaciones. Entonces acá planteo otras respuestas posibles que responden más a la cuestión de tiempo, y uno se divide por la positiva y el otro por la negativa. La positiva sería que Irán supuso que el mejor momento era este, y vaya a saber por qué, eso debe ser las estrategias militares de Irán. En cambio, por la negativa, es que la ocasión era insostenible, es decir, que ya no se podía pasar más tiempo al actuar. Claro, sin responder. Tal cual. Y acá se me abren un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no podía pasar más tiempo? ¿A quién quería contentar Irán con el ataque? ¿O a quién quería satisfacer con el ataque Irán? La segunda pregunta que tengo para tratar es ¿por qué la forma del ataque? Es decir, ¿por qué eligieron esa forma y no, por ejemplo, otra como la de Hamas, que entró de territorio israelí? ¿Por qué decidieron el lanzamiento de misiles, más allá de la distancia geográfica? Sabiendo que además Israel tiene un escudo de defensa y otro tipo de herramientas y tecnología defensiva sumamente sofisticada. Justamente es uno de los sistemas más sofisticados de la región, y a eso hay que sumarle que Irán, y eso lo hemos tratado también en los episodios, ha sido reiterativo en que se iba a vengar
Y no solo eso, sino que Estados Unidos había alertado a Israel de que Irán se iba a vengar en serio. Por lo tanto, dio tiempo a Israel para que se prepare en conjunto de sus aliados. Y en comparación con lo de Hamas, es más que evidente que ese ataque de Hamas fue mucho más costoso para Israel que este. Se estima que el 99% de los drones misiles lanzados por Irán fueron interceptados, que es más, no han hecho prácticamente daños, creo que hubo 30 personas heridas, por suerte obviamente, ¿no? 30 personas heridas con heridas leves. Por lo tanto, si uno lo ve desde la perspectiva de querer hacerle daño a un enemigo, bueno, no fue tan contundente. Y acá se me abren un montón de respuestas. La primera es que quizás estamos sobredimensionando a Irán, que en parte puede ser cierto, pero la contracara de esta sobredimensión no significa que Irán no cuente con el armamento suficiente para dañar a un enemigo. Si realmente Irán quería hacerle daño a Israel, lo podría haber hecho tranquilamente y optó por no hacerlo. Y antes de continuar con la otra respuesta, quizás lo que sí estamos sobremencionando, y esto más como medio de comunicación, como opinión, en la opinión pública y sobre todo en Argentina, es la sobredimensión del poder que tiene Irán sobre grupos armados o revolucionarios o terroristas como Hezbollah y Hamas. Porque no es tan así. Es decir, estos tienen financiamiento, obviamente, tienen apoyo logístico por parte de Irán, pero tienen autonomía. Como vimos, he mencionado hace un rato que Hamas le dijo, no, nada que ver lo que vos estás diciendo con lo que nosotros hicimos. Déjame aclarar que en general, en cuestiones bélicas, se tiende a sobredimensionar todo. Se tiende a sobredimensionar la infalibilidad del ejército norteamericano, se tiende a sobredimensionar, no sé, la acción bélica rusa, y no son infalibles. Cometen errores, no son tan arrasadores como se cree. Imagino un caso, no sé, Somalia, para el ejército de Estados Unidos. Muy bien retratado en la película La caída del halcón negro. Que tuvieron que salir disparados de Somalia porque no sabían cómo contrarrestar la guerra de guerrillas que le había planteado la resistencia en Somalia. Bueno, y uno dice, es el ejército de Estados Unidos. ¿Cómo no pudo contra gente que se metía entre las casas? Y bueno, no pudo. Entonces, no siempre se hace una dimensión correcta. Yo te diría que casi siempre se sobredimensiona. Tanto la capacidad de ataque como la capacidad de defensa, ¿no? Tal cual, y hay un ejemplo también hermoso en el sentido de que da con la clave esto, es Francia en la Indochina, hacemos un paréntesis, Indochina era territorio francés, sí. Va a pelear porque tenía un grupo subversivo para los franceses, pierden, y después Estados Unidos pierde con Indochina, después se transforma en la famosa Vietnam. Y pierden Vietnam. Correcto, también, sí. Y además de esta sobredimensión, también hay una subestimación por parte de Hamas y de Hezbollah, o sea, son títeres de Irán. No, tienen su autonomía y sus acciones, ¿no? Y no es correcto, ¿por qué no es correcto subestimarlo? ¿Porque hay que ponerlo en un pedestal? No, por las hipótesis que se manejan. Claro, y te pongo otro ejemplo igual que ese. Los talibanes en Afganistán, en el medio de la Guerra Fría, que eran financiados por los Estados Unidos. Otra película muy interesante, Charlie Wilson's War, la guerra de Charlie Wilson, que actúa Tom Hanks, que ejemplifica bárbaro cómo funcionó ese financiamiento a los talibanes, que después terminaron volviéndose en contra de Estados Unidos. Los financiaban para que combatieran contra la Unión Soviética, ¿no? Y por eso, a eso quería dar la clave, ¿no? Esto de que, bueno, lo sobredimensionan, subestiman, ¿por qué hacen esa diferencia? Por las hipótesis que se manejan. Los estados a veces manejan hipótesis de conflicto muy sobredimensionadas o subestiman y, bueno, llevan a hacer acciones que los lleva a otros resultados que no eran los que querían.
Pero siguiendo con el razonamiento y volviendo un poco al tema, teniendo en cuenta que la respuesta anterior, esta de la sobredimensión de Irán, no es tan satisfactoria, habría que buscar otra respuesta, el interrogante. Y yo creo que el hecho, el ataque en sí, tiene un significado mucho más profundo. Y acá hay dos caminos, dos vías por ir. Una es lo que llamo la lógica de tirar la pelota para el otro lado. Puede ser que Irán haya decidido que, bueno, ahora el otro juegue, ¿no? Que el otro, Israel, tenga la presión de contestar o de actuar. Le tiró la pelota para su lado, pero uno puede relativizar esto. Y es más, con lo que sucedió justamente hoy, que también lo vamos a hablar un poco en el final, también relativiza este hecho. Porque, por ejemplo, los aliados a Irán le pidieron que no escale el conflicto antes del ataque que hizo Irán y después del ataque. Por lo tanto, no sé si realmente Irán tenía una intención de un ataque superestrella. Además, Irán admitió que sus represalias, después de haber hecho el ataque, ya estaban subsanadas, que no le interesaba ningún ataque directo con Israel, y aclaró algo que me llamó muchísimo la atención, que fue mesurado. Dijo, los occidentales tengan en cuenta lo mesurado que fuimos con el ataque a Israel. Eso llama la atención, ¿no? Que digan que fue mesurado, que efectivamente no generara ningún daño y que aún así dijeran, bueno, listo, ya estamos contentos con lo que hicimos, ¿no? Raro, pero bueno, hay que ver cuál es la estrategia, esa no la sabemos nosotros, solo podemos comentar lo que sucede. Además, hay una cuestión que es muy interesante, antes de entrar al otro camino, el misil utilizado. El misil utilizado, es decir, cuál fue el dron utilizado, estuvo 2 horas en promedio en el aire. Teniendo en cuenta que Irán tiene misiles supersónicos que ya fueron utilizados en contra de Israel, que fueron lanzados desde Siria o desde el Líbano o desde el sur de Israel. Entonces, cuando ibas a hacer el superataque estrella, usaste misiles que estaban 2 horas en el aire, cuando cualquier radar, tengamos en cuenta que hay, además de Israel, Estados Unidos, Francia, tienen bases en la región que te los interceptan al toque. Sí, Por eso es y está raro, Irak en el medio, o sea, que tienen que atravesar todo Irak para llegar a Israel. justamente, no quiero sonar feo, pero parece como que agarraron en el galpón que tenían los misiles que estaban más viejos allá en el fondo y dijeron, bueno, vamos a tirar esto, como los últimos que le quedaron. Y ahora vamos a entrar a este camino que a mí me parece fundamental, que son las demandas internas. Debemos tener en cuenta varias cosas cuando hablamos en Medio Oriente, pero la principal es que son estados modernos jóvenes. Y de esto deriva algo que es esencial para Medio Oriente, que es el ultranacionalismo. Porque estos estados son estados en formación, distinto a los americanos o a los europeos. Hemos hablado en varios episodios, esto es más que nada para los que ya nos vienen escuchando seguido. Hemos hablado de lo que eran las formaciones de los estados, el uso de la educación o del ejército, si mal no recuerdo, en el caso argentino. Entonces acá se pueden entender y cerrar muchas cosas. Y traje un ejemplo, así por ejemplo, la América después de la independencia eran todos eran liberales, obviamente no el liberalismo de hoy, ¿no? Pero eran todos liberales, algunos eran más conservadores y otros más radicales. En Medio Oriente la mayoría son nacionalistas, algunos son moderados, otros son ultras. La revolución iraní, desde sus comienzos, fue ultranacionalista, que encima, con el sistema cerrado que tiene, que habíamos mencionado al principio, peor. Que eso fue progresivo, no es que el líder supremo cuando hizo la revolución iraní agarró y dijo, bueno, esta es... no, es progresivo, primero se hizo una cosa, hasta que se llegó a este paquete totalmente cerrado donde el líder supremo levanta el dedo y se cumple. Todo eso es en cuestiones institucionales, pero sí también cabe aclarar que su cultura, su idiosincrasia, su diplomacia y seguramente
su formación militar, tiene como 5.000 años de antigüedad. Sí. Por eso digo que uno no logra entender por qué ciertas acciones, por qué tomaron estas herramientas, por qué tal o cual respuesta hacerla, otras veces no. Bueno, llevan muchos milenios haciendo diplomacia política exterior y demás como cultura, ¿no? Entonces, bueno, tendrán sus razones, sus explicaciones, sus estrategias que uno tal vez no logra comprender o entender. Obviamente, hay cosas que se nos escapan. De eso vamos a hablar un poco al final de todo esto, ¿no? Pero volviendo con este tema de las demandas internas y el ultranacionalismo y la formación del Estado moderno, yo lo veo o lo llamo como una olla a presión. Porque cuando incentivás a una sociedad a confiar en símbolos de unicidad, de unión, del nosotros y lo exacerbás, a veces no lo podés controlar. Irán, desde hace mucho tiempo, es decir, desde hace un par de años, ¿no? Cuando hablo de mucho tiempo no me estoy refiriendo a décadas, está buscando está buscando disminuir las diferencias entre los musulmanes en la superficie. Habíamos hablado una vez de los chiitas y los suníes. Sí, hace poco. Sí, los sunitas o suníes siguen estando oprimidos en cierta medida por Irán, que son todos chiitas en su mayoría, pero dentro de todo busca que esas diferencias con los musulmanes de la región bajen y unirlos bajo una bandera que es el odio hacia el maligno, que es Israel, porque así lo llaman ellos, y todas las veces que ya sea el presidente o el líder supremo habla, siempre se refiere a Israel como el maligno y los sionistas. No en vano, en cuestión con esto, es interesante observar la cobertura de la prensa iraní sobre el ataque, que fue inmediato al día siguiente. Vuelvo a recordar que la prensa iraní está supervisada totalmente por el Estado. Desde la prensa, específicamente la gráfica, es decir, los diarios, se habló, esto es una cita literal, de humillación a los sionistas, mostrando de fondo la mezquita de Al-Aqsa, que es la que está en Jerusalén. Esta mezquita es uno de los símbolos de unión, es decir, es una de las herramientas que utiliza el nacionalismo iraní para mantener a todos unidos en la causa. Sin embargo, está más que claro que si algo no hizo el ataque fue humillar a Israel. Todo lo contrario. En la prensa iraní, por lo tanto, el hecho fue cubierto como un ataque espectacular sin precedente donde Irán le mostró al mundo lo que es capaz de ser. Creo que ahí tenés un punto muy interesante, ¿eh? Esta descripción de la prensa me parece que pasó un poco de alto acá en Occidente. Puede ser. Es muy llamativo porque podemos decir que Irán fue más creativo en la cobertura mediática del hecho que en el ataque. Si uno lo ve y lo pone en peso. Entonces, esto me lleva a preguntar, ¿el ataque fue más para el exterior, para el enemigo, o fue más para los de adentro, para los habitantes iraníes? Y ahí es donde yo refuerzo la idea de que su antigüedad en diplomacia, estrategia y demás, es que uno no sabe realmente cuáles fueron los motivos, ¿no? Solo puede ver lo que ve ahí en la superficie, pero los motivos de por qué lo hicieron, entonces son válidas las especulaciones. Tal cual. Eh, Además, es cierto que Irán, como hemos mencionado al principio, no tiene los mejores indicadores económicos y que también su gobierno se sustenta bajo la política del miedo. Es esto del Estado protector. Estaría buenísimo que en algún episodio que tengamos oportunidad hablemos de esta política del miedo, que no es solo en Medio Oriente o en Oriente, también en Occidente, pero con otras reglas. Y también a mí me gusta mucho porque hay estados que siempre en vez de definirse por algo propio, se definían por lo que uno conoce como el espanto, ¿no? Por el odio hacia el de afuera. Los une más el espanto que lo que los une el amor. Entonces, justamente, este régimen
busca unirlos bajo el odio de tildar a Israel y a Estados Unidos también como los grandes enemigos de la causa. Por consiguiente, considero probable que el ataque haya tenido que ver con una demanda de ciertos sectores de la sociedad iraní, y acá también hay que aclarar algo, que por más que sean demandas de la sociedad iraní, no significa que todos los iraníes estén conformes con esto. Hay disidentes, obviamente, por más que en Occidente sí se mostró la cantidad de iraníes que salieron a festejar eh, después del lanzamiento de los misiles. Ahora, tomando esto de las respuestas de que, bueno, ya no podía tardarse más el ataque y la cuestión de la sociedad iraní, debo tomarme el tiempo de hablar un poco de Israel. Todas las características que mencioné del ultranacionalismo y de la política del miedo también caben para Israel. Creo que no es necesario desplayarse tanto en esto, y uno, si está más o menos informado, lo sabe, que por ejemplo el primer ministro Netanyahu últimamente, esto fue una crítica antes de que ocurra lo de Hamas, muchos sectores de Occidente lo estaban viendo, que Netanyahu se ha acercado cada vez más a sectores ultranacionalistas de Israel. Y acá, al final de todo esto, cuando mencionemos un poco de noticias rápidas sobre Medio Oriente, se engancha algo que es los colonos. ¿Y qué son los colonos israelíes que vamos a mencionar más adelante? Una tercera pregunta sobre esto, y la última que vamos a tratar para esta cuestión en este episodio, es la pregunta de si conviene la guerra. ¿Estamos en un momento para ir a la guerra? Y acá no verlo tanto desde Israel o Irán, que tendrán sus motivos obviamente, sino verlo por los otros países de la región. Y en este caso, estados que tienen peso, porque uno, bueno, también está Siria, está el Líbano, está Irak, pero son países que dentro de todo no tienen un peso tan relevante en la cuestión, o no tienen el mismo peso que tienen Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Más que nada, el rol de Arabia Saudita, que es un país muy estable, o que busca la estabilidad, que no significa que no tenga problemas, porque los tiene, obviamente, todos los países tienen problemas, pero si ocurre algo a sus alrededores, busca la forma de generarle un contrapeso para que eso no crezca. Es decir, en esa cuestión orden-conflicto, ¿de qué parte te parás? Bueno, Arabia Saudita está claramente el extremo del orden. No se pueden modificar las cosas. Y acá es muy interesante lo que tengo para decir, y se engancha con esto de la información y de dónde sacamos la información y demás, porque trascendió por parte de medios israelíes de que Arabia Saudita había interceptado drones y misiles iraníes, sobre todo los que fueron lanzados desde Yemen. Yemen está al sur de Arabia Saudita. ¿Qué es más? El lunes, cuando yo me levanté a la mañana, yo todas las mañanas escucho Radio Rivadavia, una horita, y uno de los periodistas había mencionado esto, ¿no? Te gusta castigarte vos. y lo había mencionado, no importa que lo mencionó, y aparte creo que lo habrá leído por ahí, lo dijo, y a mí me llamó muchísimo la atención, porque Arabia Saudita, por ejemplo, tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, tiene relaciones, digamos, informales con Israel, se habla con Israel, pero no oficiales hasta que Israel acepte un Estado palestino. Y también en algún momento lo habíamos mencionado, porque Arabia Saudita son todos sunitas y demás, tenía cierto conflicto con Irán, pero que últimamente se está dejando un poco de lado, y además Arabia Saudita tiene relaciones con China y con Rusia. Por la duda, aclaremos, Arabia Saudita es un país muy grande en territorio, en poder económico, en población y, como bien dijiste, estas relaciones con China y Rusia son parte de esta estrategia de los BRICS, ¿no? Incorporarse dentro de este club donde también está Brasil. Tal cual. Y juega con eso de que
la estabilidad, ¿no? Que puede ser como que siempre busca estar al margen o estar por encima. Obviamente que eso es la visión de ellos. Después si lo logran o no es otra cuestión. Con esta cuestión de los drones interceptados, supuestamente por Arabia Saudita, el medio estatal saudí los desmintió y dijo que no fue así y que ellos no tenían nada que ver. ¿Es cierto? No lo sabemos. Solamente Arabia Saudita sabe si interceptó o no. Pero claramente hay una posición por parte del Estado de señalar que nosotros no tuvimos nada que ver. Sí, lo que me llamó la atención, y acá hago un paréntesis, que por ejemplo Francia interceptó con sus bases en Jordania. Ahora, Macron dijo algo, y que también se va a relacionar con una de las noticias que tenemos para el final. Francia interceptó misiles porque me pidió Jordania. Eso fue el titular de Macron después del ataque. Retomando el rol de Arabia Saudita, Arabia Saudita se contactó inmediatamente con Irán después del ataque para pedirle que no escale el conflicto y también busca en conjunto con Qatar y Emiratos Árabes Unidos de hacer como un frente diplomático para encauzar el problema. Hay que aclarar acá que Qatar es uno de los estados que tiene relaciones con Hamas y que está siendo intermediario entre la relación Estados Unidos y Hamas. Es decir, que Qatar ahí está en el medio, ¿no? Además de que los financia. También en esta cuestión podemos hablar del rol de las potencias, pero lo vamos a dejar más para episodios siguientes, que es Estados Unidos y otros países más. Estados Unidos ha obviamente interceptado drones, ha defendido a Israel, sin embargo pide que no escale el conflicto. Estas son las preguntas que tenemos para el episodio de hoy. Es algo que lo vamos a seguir cubriendo, obviamente. Si pasan más conflictos, vamos a buscar más hipótesis. Vamos a seguir estudiando el hecho para seguir viendo. Bueno, y teniendo ya las noticias rápidas que se relacionan con este tema, por eso lo digo ahora y no para después, Estados Unidos emite sanciones a entidades israelíes vinculadas con la violencia en Cisjordania, sobre todo a organizaciones que recaudan fondos para la Shinon Levy y la David Chai Chasdai, que son dos organizaciones extremistas violentos. Así fue como lo determinó Estados Unidos, que son responsables de la destrucción de propiedades, agresiones a civiles y violencia contra los palestinos, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, que eso no lo dije yo, sino que lo dijo Estados Unidos. Estos son los famosos colonos, ¿no?, que hemos mencionado. Son israelíes, grupos paramilitares, no oficiales, ultranacionalistas, que se concentran en las fronteras, sobre todo las del este de Israel, y que avanzan sobre fronteras que no deberían avanzar, obviamente no de una forma muy amigable. Sí, justo antes te iba a decir y lo omití, que vamos a seguir tratando esto y mirándolo porque es un tema tan complejo que tiene tantas aristas y tantos temas y tantos actores, como esto, por ejemplo, ¿no? Que es algo distinto del otro, la otra parte del conflicto que describíamos con Irán, pero que está relacionado. Realmente tienen aristas y actores por todos lados esto. También, justamente hoy, además de Estados Unidos, la Unión Europea sancionó a 4 colonos por serios abusos a los derechos humanos. Lo mismo hacen con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. No es que la Unión Europea o Estados Unidos se posicionen de un lado o del otro. Claro. Creo que es más que relevante que no. Uh-huh. El secretario de Estado estadounidense Blinken ha dicho que no tuvo nada que ver Estados Unidos con la ofensiva israelí que se vio hoy, ¿no? Porque Israel, como hemos mencionado, Israel hoy viernes, a la madrugada hora argentina, ha lanzado estos mini drones, diría Irán, y que Irán dice que no fue Israel. Bueno, también es medio raro, pero Estados Unidos se pronunció como que no tenía nada que ver. Algo que también
es sumamente interesante es el accionar de Macron, que ya lo hemos mencionado. Macron hoy recibió a el primer ministro del Líbano. Tengamos en cuenta que el Líbano es uno de estos enemigos, digamos, por parte de Israel. Ahí actúa Hezbollah. Y obviamente el presidente de la República reafirmó el compromiso de Francia de hacer todo lo que está a su alcance para impedir el aumento de la violencia entre el Líbano e Israel. Y eso es todo lo que tenemos para este episodio sobre el conflicto en Medio Oriente. Sí, todo nada más y nada menos, ¿no? Muchos temas, muchos actores. Por eso vamos a seguirlo. Creo que lo hemos cubierto bien y de manera lo más objetivamente posible. Si te parece bien, pasamos a temas nacionales, como habíamos dicho. En los últimos días tuvimos la cuestión de las prepagas, el aumento de las cuotas, el debate y la discusión entre el gobierno y la entidad que agrupa a las prepagas, su titular, Velocopit, que además es el dueño de una de las prepagas más importantes, Swiss Medical, y los dichos y entredichos que tuvieron en los medios, que terminó... Su renuncia. Claro, eso te iba a decir, que terminó con la renuncia, justamente de Velocopit a la Cámara, cuando había sido acusado de haber sido uno de los generadores de la colusión, concepto del que hablamos en episodios anteriores, que según la legislación argentina es las empresas que tienen un oligopolio se ponen de acuerdo para setear ciertos parámetros, o sea, tipo de servicio, precio, cantidad, etc., ¿no? Entonces había sido acusado por eso. Algunos dijeron que iban a hacer denuncias en la Comisión de Defensa de la Competencia. Yo no sé si efectivamente terminó sucediendo. Me gustaría que si hay alguna denuncia termine siendo real y que se investigue el caso, a ver si se aplica o no se aplica la ley. Pero lo que sí está muy claro respecto del tema es la contradicción enorme que presenta este gobierno en cuestiones de regulación del mercado, monopolio, etc. Nosotros en el episodio en el que tratamos el discurso de Milei en Davos, mencionamos su postura ideológica respecto de los monopolios y que él está a favor de los monopolios. Decíamos que él dice que si se le reducen los márgenes de ganancia y la rentabilidad a los monopolios, se está atentando contra el crecimiento económico. Por otro lado, parte del gobierno sale a acusar a las prepagas de cartelizarse y de ser de ejercer una libertad excesiva, según he leído muchas declaraciones. También publicista de la cuestión. Claro. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, pero la libertad es libertad total. Dijimos muchas veces nosotros que la libertad sin límites es libertinaje, pero no es lo que pregona el presidente en sus intervenciones más de discurso político, ¿no? De discurso teórico, como ese de Davos y otras intervenciones. Incluso él dice, bueno, yo en la teoría soy anarcocapitalista, como eso es impracticable en la realidad, para la realidad soy minarquista, estado mínimo que te brinda solo algunas cosas. Eso ya genera una confusión, ¿no? Si él en la teoría cree una cosa y después dice, no, pero en la práctica no se puede aplicar, entonces la teoría es hasta equivocadísima. ¿Se entiende la lógica? Sí. Sí. Los oyentes piensen un poco lo que acabo de decir, ¿no? Si él cree que el anarcocapitalismo en teoría no se puede realizar, por eso en la práctica él es minarquista, esa teoría está mal. Punto. Él mismo lo está diciendo, ¿no? Entonces me lleva a pensar, bueno, ¿cuál va a ser verdaderamente la acción del gobierno de acá en adelante respecto a estos temas? Y no es solo prepagas, ¿no? Caputo ha hablado también del tema de
de los supermercados, con algunos de los cuales se ha juntado, y se lo criticó por ser más morenista que Moreno, ¿no? Decir que bajen los precios. Bueno, no fue con el arma, como creo que lo dijimos en el episodio pasado, ¿no? Que fue con el arma arriba de la mesa y dijo, bajen los precios. No, pero hizo algo el gobierno con respecto a las prepagas. Dijo algo, perdón. Algo que Moreno nos animaba a decir. Las prepagas devuelvan la plata a sus afiliados. ¿Y la libertad de Que mercado? justamente, pero aparte, más allá de esta cuestión que está en relación con lo que vos mencionás de las contradicciones, es cuál va a ser el instrumento, cómo vas a lograr eso de la parte institucional de que se devuelva la plata, que no es que, pongamos el ejemplo de Locopit, pero en realidad van todas las prepagas. Esa plata no es que está en el bolsillo de Locopit, que la saca así y te la puede dar. Hay toda una cadena de pago. Está bien, no es que Velocopit agarra la plata, se da vuelta inmediatamente y se la da a los prestadores de salud. No, hace su negocio financiero, eso también hay que decirlo. Hace su negocio, obviamente, pero quebrás una cadena de pago que la situación en sectores de sanatorios no es la mejor. No. Hay sanatorios que están, según declaraciones públicas, habría que ver, mientras van pasando los días y las semanas, que hay sanatorios que no dan más. Bueno, ¿qué pasan con esos sanatorios? Además de todo este problema de las prepagas. Por lo tanto, es muy contradictorio y contraproducente Sí. esa contradicción. Y yo repito lo que dije recién, ¿no? Bueno, hay que ver cómo va a empezar a actuar el gobierno de aquí en adelante, porque lo que actúa hacia atrás nos permite a nosotros hacer este análisis y mostrar las contradicciones. Pero lo interesante sería ver, bueno, y de acá para adelante, ¿quieren una competencia perfecta que termine en monopolio? Si se producen monopolios o ya hay monopolios, ¿los van a mantener porque esa es la visión del gobierno? ¿O van a generar una regulación del mercado que permita crecimiento y desarrollo? ¿Van a ser morenistas? ¿Van a intervenir en el mercado y el mercado lo destruís, como hizo el kirchnerismo? Son preguntas. La realidad nos va a dar las respuestas, ¿no? Los hechos, las leyes, las resoluciones y las acciones nos van a decir qué responden a esas preguntas. Pero además son preguntas que se están realizando el sector inversor, digamos. Los inversores hoy se están haciendo estas preguntas y por ahí uno que quizás escucha muchas entrevistas o demás porque le gusta el tema y se quiere informar, que siempre está la anécdota de inversores, ¿no? Mi ley me encanta, me fascina, me vuelve loco, y bueno, ¿vas a invertir? No, por ahora no. Vamos a ver, vamos viendo, claro, vamos viendo. Tal cual. Entonces, claramente tienen dudas y es más, Pani lo ha mencionado en su último programa del lunes, que había mencionado que, bueno, que una anécdota de él, que no sé si fue él u otro, pero que estaba ahí, que un inversor en Estados Unidos le preguntó a quien le estaba hablando quién era Ariel Lijo. Entonces, todas estas cuestiones tienen efecto, no es que son solamente dos preguntas que nos estamos haciendo acá y que mueren acá. No, son preguntas que se están realizando sectores que el gobierno confía que en algún momento van a llegar y que va a dar el crecimiento, el boom del país. Así es. Por eso digo, veremos en las próximas semanas o meses qué respuestas hay a estas preguntas. Lo relacionamos incluso con lo que dijimos el episodio anterior respecto de junio, mes clave para el gobierno, para la economía, porque desde ahora hasta junio debería ir liquidándose la cosecha. ¿Sucederá eso a medias? ¿Completo? ¿No sucederá? Son momentos claves, creo, para el gobierno, ¿no? Para ver qué sucede. Y algo que también dijimos, creo que ya hace un mes, y el otro día veía un podcast que te lo pasé y después lo comentamos, de Maxi Montenegro, comentando el tema de la relación entre la recesión económica y el posible crecimiento del desempleo.
un tema central a ver realmente en las próximas semanas, meses. Él argumentaba que el precio del salario, o sea, los salarios están tan bajos en Argentina, al nivel del 2002, que sigue siendo un ancla a que no crezca el desempleo. Porque él argumentaba, claro, al no ser dentro de los costos una variable tan alta, lamentablemente, eso es una situación desastrosa, pero real, entonces, bueno, las empresas, en especial las grandes, pueden aguantar un tiempo más porque el costo es bajo. El tema es que vimos el episodio anterior con la intervención del secretario de prensa de CAME, cómo realmente la situación de las pymes y la economía está cada vez deteriorándose más. ¿Cuánto más pueden aguantar, aunque sea pagando sueldos bajos, las empresas pagando la nómina que tienen actualmente y no comenzando a despedir o suspender gente? Que sería realmente el peor de los escenarios. Sigamos el tema, vamos a seguir viéndolo. En los próximos meses y semanas vamos a tener un panorama más claro de cómo evoluciona todo esto. Sí, además también quiero ser enfático con algo, que es con la relativización del hecho. Bueno, se pierden un par de puntos de empleo, no pasa nada. Sí. Primero que cuando se pierde un puesto laboral es muy difícil en momentos de crisis recuperarlo. Eso de entrada, aunque bueno, la capacidad instalada, etcétera, tiene ciertos factores que lo benefician para dar un repunte en cierto punto. Pero hay otro problema, con los sectores vulnerables, y acá se le puede hacer una crítica y una chicana a lo de Bertie Venegas Lynch cuando dijo lo de eso de la educación y o lo mando al taller o lo mando a la escuela, es que hay en sectores vulnerables que cuando alguien pierde un trabajo no es que después vuelva a la fábrica. Hay un sector que se lo conoce como el narcotráfico que aumenta y le va ganando terreno al Estado, y hoy si hay un sector que las tiene todas para ganar, hasta porque no se está accionando lo debido, es justamente eso. Así Lamentablemente que sí. yo no relativizaría tanto este punto que es clave. La verdad que sí. Y bueno, como para cerrar el tema, creo que podemos dejar en la descripción el, el enlace o al menos cómo encontrar este podcast de Maxi Montenegro, porque la verdad que ese episodio, que fue hace unos días ya, es sumamente recomendable. Y si hacen las cosas bien, ¿por qué no lo vamos a recomendar? Yo creo que Maxi algún día cuando nos escuche nos va a recomendar a nosotros también. Esperemos. Pero hay un sector en Argentina que no la está pasando para nada mal y que le está ganando la inflación. Hay muchos que hoy se están replanteando. ¿Los narcos decís? No. Bueno, no sé si no tendrán alguna. Creo que no. Son los senadores, que muy, Por debajo de la mesa. muy por debajo de la mesa se aumentaron la dieta y están cobrando una fortuna, sinceramente. Más o menos, no sé, no vamos a hablar tanto del número, que creo que rondan los $7.000, pero eh, más o menos estarían cobrando lo mismo que un director de una empresa, un CEO, de una empresa sumamente importante, ¿no? Bueno, dos cosas voy a decir. Una, por un lado, no sé si el número es tan alto respecto a su función dentro de un estado grande como Argentina en una situación ideal, ¿no? Argentina hace décadas que no está en una situación ideal. Comparado con otras partes del mundo, realmente los legisladores, incluso los funcionarios, te puedo poner un ejemplo, no sé, un funcionario de un municipio más o menos grande en Europa, un funcionario, un secretario, ni siquiera un director, cobran 10.000 euros, 10.000 dólares. Entonces, dicho eso, Argentina está en una crisis fenomenal, no pueden cobrar 10.000 dólares, ni 7.000, ni 5.000, porque son parte de una organización política, humana, ¿no? En la que nos está yendo mal.
Y si nos está yendo mal, ellos se tienen que adaptar a eso. El día de mañana, si todo mejora y hacen las cosas bien, bueno, que cobren lo que quieren cobrar por su cargo y relevancia. Pero hoy no, hoy no. Perdón, te quería decir, en el caso brasilero, un senador en Brasil está cobrando más o menos ahí, ¿no? 8.000, 9.000, 10.000 dólares mensuales. Hago la comparación de Brasil por la extensión del territorio, que obviamente no es la de Argentina, es mucho más grande que Argentina, pero bueno, tiene más o menos la misma cantidad de estados o de provincias. Claro. El tema es la situación en la que está Argentina, ¿no? Imagino nuestro general San Martín, ¿no? En la campaña de la independencia, él comía la misma comida que comían el resto del ejército, los soldados del ejército, viajaba en la mula igual que los demás, se abrigaba con la misma frazada, dormía en la misma carpa. Eso es un Sí, líder, ¿no? Que dice, bueno, estamos en situación de guerra, de problema, de crisis. Bueno, yo soy el primero que llevo la bandera y cruzo el puente. había muchos que estaban en Buenos Aires que no le largaban la moneda. Y esos son los que Bueno, siguieron en la historia y son quizás los que están en el Senado ahora. y bueno, pero por eso lo recuerda más a San Martín que a los que estaban en Buenos Aires. Pero sí, además fue bochornosa la forma en la cual se dio la sesión, todo muy por abajo de la mesa. Está la chicana de la manito de Lustó, no me creo si realmente esa fue pensado, sino la forma, es decir, vamos a tratar, todos los senadores tienen en su escritorio lo que vamos a tratar ahora, sin mencionar qué era. Claro, lo que vamos a tratar, guiño, guiño, no digamos qué, pero proyecto número tanto, tanto, tanto. ¿Votamos a favor? ¿Sí? ¿Están a favor? Vamos, vamos. Y fue bochornoso, literalmente. Sí, No hay que caer, creo, tampoco en esta trampa de el poder legislativo al final es un nido de ratas y el ejecutivo brilla, porque el ejecutivo también ha tenido cuestiones de aumento de salarios. El ejemplo más claro es el vocero presidencial, que ahora ocupa un cargo mayor, secretario de Estado, y su sueldo ha aumentado considerablemente. sí. Una cosa que yo dije, había dos cosas, ¿no? La primera era respecto a lo que deberían cobrar una situación ideal. Y la otra es respecto a comparado con el sector privado o con empresas. Eh, bueno, hoy también nos anoticiamos que supuestamente, por información que circula, los directores de IPF se aumentaron el sueldo para terminar cobrando 70 millones de pesos por mes, 70.000 dólares. Supongamos que no suceda porque sale a la luz y bueno, tienen que dar marcha atrás, pero ¿cuánto están cobrando? Porque si van a cobrar 70, hoy deben cobrar, ¿qué? 40, 50. Y de vuelta, No, es un 0 kilómetro por mes. bueno, nada mal, ¿no? El problema es que nada mal si fuera una empresa privada privada al 100% y en otra situación. Es una empresa controlada por el Estado que, que regula un mercado muy grande, que es y muy importante, que es el de los combustibles, y que está en un país en crisis, ¿no? Entonces, bueno, hay que adecuarse a esa crisis, porque tiene relación con el contribuyente. De vuelta, si fuera privado privado, el 100%, y alguien gana eso, fantástico. Y es por innovación, creatividad, diferenciación, encontró un nicho, te felicito. No es el caso, no es el caso. No, obviamente que no, y además muchos directores son puestos políticos, digamos, y Claro, algunos también, son de carreras y otros sí. claro. Alguien diría, Al- bueno, pero ¿cómo competís con las otras empresas que tal vez pagan eso? Bueno, pero no es el caso de IPF, una empresa 100% privada, no lo es. Entonces no tiene la misma lógica, lamentablemente. Y menos en para- un estado de crisis como el que estamos viviendo, ¿no? Eso creo que el marco es importante. El marco es importante. Justamente, ¿no? Haciendo un poco, pero hablando bien y con fundamento, el quién paga el Estado. Ese es un Eh, tema central. Alguna vez, creo que en la primera temporada hemos comentado cosas de ese tipo, ¿no?
Hemos comentado que el concepto de legislador como concepto global nace en la Grecia antigua, donde eran los que más entendían las cosas, lo que veían, lo que estaba bien, lo que estaba mal, que trataban de iluminar al resto de la población a través de las leyes de qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Pero el legislador moderno, el que tenemos hoy, nace con la Revolución Gloriosa de Cromwell de 1688 en Inglaterra, y después con su símil de la Revolución Americana de la Independencia de Estados Unidos, ¿no? El No Taxation Without Representation. No me cobres impuestos a mí, que soy el que lo estoy pagando, si no tengo yo capacidad de decidir a través de algunos representantes que pongo en el órgano que decide cuánto se va a gastar, en qué se va a gastar, porque al final de cuentas lo está financiando el contribuyente. Esa Obvio. concepción, si uno entiende bien esa concepción, el político, en especial el del ejecutivo, es empleado del ciudadano, del que paga los impuestos. Le debe no solo representación, por eso dije en especial el ejecutivo tiene una función de representación además, pero el del ejecutivo tiene una función de ejecutar y de llevar adelante el gobierno de ese estado y al final de cuentas es el empleado del ciudadano, a quien tiene que ¿Sí? rendirle cuentas y para el que está trabajando y de quien recibe el sueldo. Y acá parece de que al final se comprueba que evidentemente hay una casta, Sí, están en otro nivel y ven otra cosa. pero, No ven la realidad cotidiana. Eso con toda claridad. pero bueno, parece que los luchadores de la casta o se amigaron o entraron en la misma vida cortesana y aflojaron un poco. Porque también hay otro tema en esta cuestión, lo de Ariel Lijo es, yo sé que es muy por ahí de que no está tan metido en la opinión pública, pero es un tema sumamente importante. Es que si no está tan metido en la opinión pública, que se meta en la opinión pública el tema, porque son cosas que te cambian la vida, para bien o para mal, en el mediano o en el largo plazo. Porque alguien que puede convertirse en juez de la corte va a terminar decidiendo en algún momento por algo que te atañe a vos, no sé si de manera individual, pero sí dentro de un colectivo y que va a decidir por vos. Entonces es importante quién ocupa ese cargo, es muy importante quién ocupa ese cargo. Justamente, y lo de Ariel Lijo es totalmente preocupante, es el símbolo de la impunidad, realmente. Seguro, y de la muy mala justicia. En la justicia nacional, provincial, de las diferentes provincias, hay muy buena gente. La mayoría es buena gente. Si la mayoría fuera mala, Argentina estaría mucho peor. Pero con toda claridad hay mucha gente mala que hace mal su trabajo, que es corrupta. Es difícil de probar, pero ha habido un montón de casos que terminaron incluso presos. Y el accionar también muestra con toda claridad que hay muchos actores muy negativos dentro del sistema. Y este es un exponente fenomenal de eso. Sí, de dormir causas. Sí, efectivamente. Y otras cosas. Y para terminar, una buena de este país Una buena del gobierno, es, hay que dársela, ¿no? Está bien, es así. sí, hay que dársela, son las buenas relaciones que se entablaron con Brasil en relación a algo que es a la cuestión de Vaca Muerta y el posible gas que se puede llegar a exportar a Brasil. Y que Brasil está muy interesado en financiar esas obras necesarias, ¿no? Para llevar el gas desde Vaca Muerta hacia el sur brasilero. Habíamos mencionado el altercado con Bolivia y demás en algún episodio pasado. Se relaciona con esto. Diana Mondino viajó a Brasil, se juntó con su par, han hablado públicamente, mencionaron este compromiso que van a tener los dos gobiernos por este tema. Y en relación con esto también está la posible reunión presencial entre el presidente argentino y el presidente y su par, el presidente brasilero,
Lula Ignacio da Silva. Que me interesaría saber mucho cuál de los dos es más petizo. Lula. Pero ojalá que suceda, que se lleven bien. Realmente lo hemos dicho ya en varios episodios, Argentina tiene que tener una alianza sumamente estratégica con Brasil. Así que dejen de lado la ideología, que se pongan a trabajar. Son nuestros empleados. Bueno, Lula no es el mío, pero Milei sí, como ciudadano, y que busquen acciones buenas para ambos países. Opino lo mismo, hay que tener en cuenta, nosotros lo hemos tratado por ahí, Lula hoy tiene una política de empezar a ver un futuro, ya lo habrá tenido en su momento, ¿no? Obviamente, pero hoy tiene una política de eso, se ha reunido con Petro, haciendo presión para las elecciones en Venezuela, pero también para tener ciertos convenios, acuerdos con Colombia, y yo creo que con Argentina va a ocurrir lo mismo. Esperemos que eso suceda y que Argentina tampoco se cierre a otros países de la región o a otros países del mundo. No, seguro. Bueno, es una buena. Realmente hay que destacar que se han puesto las pilas con la relación con Brasil y lo celebramos. Es algo muy positivo. Bueno, creo que hemos tratado muchísimo, un montón de temas y hemos pasado por varias cosas. Le hemos dado otro enfoque quizás y no tratando tantos temas nacionales, pero lo vamos a seguir haciendo obviamente. Nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Sí, por supuesto, siempre esperando a charlar, a charlar de manera indirecta con nuestros oyentes, a quienes invitamos que si quieren darnos algún tipo de feedback lo hagan debajo en la caja de cada episodio y que nos sigan en la cuenta de Instagram, @craft_courier, y ahí podremos también interactuar en los comentarios. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias a los que nos escuchan. Nos estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias, un saludo a todos. Chau.